queremos decirles que, como les hemos dicho siempre, ahí en la pantalla de su televisor tiene toda la información que usted necesita para ponerse en contacto con nosotros. Si acaso tiene alguna pregunta, comentario, o si acaso tiene alguna necesidad espiritual y quiere hablar con uno de nuestros ancianos de esta congregación, le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros. Para ustedes, quienes después nos van a estar mirando por el YouTube channel, gracias porque nos acompañan cada vez, pero quiero decirles que por favor opriman el botón thumbs up, like, o se pueden suscribir, ¿verdad? Para que así no pierdan ninguna lección que esta congregación tiene que ofrecerles. Solo que bienvenidos a todos ustedes. Hoy en esta noche estamos estudiando el tema, los propósitos de la Escritura. Los propósitos de la Escritura. Empezamos la semana pasada, no terminamos porque uno de los jóvenes nos trajo un sermón pequeño, ¿verdad? Yo estoy igual como el hermano Reyes, ¿verdad? Estoy contento porque nuestros jóvenes están tomando un proceso dentro de esta congregación para poder desarrollarse, no solamente de dirigir cantos, pero también de pararse aquí enfrente y exponer la lección que ellos han preparado, ya sea 5 minutos, 10 minutos, todos hemos empezado de esa manera. Pero estamos contentos con los jóvenes, más con los padres que le están animando y le están entrenando y le están ayudando, ¿verdad?, en su preparación. Gracias. Los propósitos de la Escritura. Propósitos de la Escritura. Y este tema lo hemos sacado de la segunda carta a Timoteo, la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, capítulo 3 y versículos 16 y 17. Ahí hay 5 propósitos de la Escritura. Y note lo que dice el versículo 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, se incluye la última parte, ¿verdad? Hay 6 propósitos. Y claro, ¿verdad?, que vamos a mirar uno por uno. Porque es importante de que usted y yo entendamos los propósitos de la Escritura. Recuerde que cuando estuvimos iniciando este estudio, estuvimos viendo la primera parte de este versículo que dice, toda Escritura es inspirada por Dios. Y es importante que usted y yo entendamos este concepto, que entendamos lo que el apóstol Pablo nos quiere transmitir a través de esta frase. La Escritura viene de la mente de Dios. A Dios nadie lo ha visto y jamás habrá de verle a Dios. No podemos, porque Él existe, como dice el apóstol Pablo, en una luz inaccesible. No podemos verle. Pero Él ha enviado su doctrina a través de su Hijo Jesucristo. Eso ya lo estudiamos en Juan capítulo 1 y versículo 17. Dice que la ley vino por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad ha venido por medio de Jesucristo. Entonces entendemos bien que la mente de Dios ha venido a nosotros a consecuencia de la comunicación de las palabras que su Hijo Jesucristo nos ha dejado. Recuerden que en Juan capítulo 7, versículo 15 y 16, Jesucristo dice, la doctrina que yo os hablo no es mi doctrina, sino es de aquel que me ha enviado. Y claro que el Padre es el que lo ha enviado. Entonces miramos nosotros que esta doctrina, la cual Jesucristo nos ha traído, pues ha sido inspirada. Y la inspiración viene por medio del Espíritu Santo, la tercer parte de la deidad. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 7, son 3 los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Así dice
1 Corintios capítulo 2 y versículo 10 dice, ¿quién sabe la mente de Dios si no es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo es el que conoce la mente de Dios y por lo tanto Él es el que ha inspirado las Escrituras. Las Escrituras tienen esa inspiración de parte del Espíritu Santo. Esto quiere decir que no importa que 40 hombres hayan escrito las Escrituras, no hay ningún error en ellas. Ahora, yo sé bien que se han escrito libros en donde ellos han dicho que hay multitudes de errores en la Biblia. No es cierto. Quizás haya sido malinterpretación de parte de alguien. Quizás los escribas que han traducido los manuscritos antiguos se hayan equivocado, pero en Dios no hay ningún error. La palabra de Dios dice en Tito capítulo 1 versículo 3 que Dios es verdad, que en Dios no hay ninguna mentira, Dios no miente. Y miramos nosotros a través de muchas escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento en donde la palabra del Señor nos viene a confirmar esto. Salmos 19, versículo 8 dice que la palabra del Señor es perfecta. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6 dice que la palabra de Dios es cristal pura. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice que toda buena dádiva desciende del cielo. Romanos capítulo 7, versículo 12 dice que los mandamientos o los preceptos de Dios son puros. Todos estos versículos nos vienen a aclarar, nos vienen a decir de que la palabra del Señor es pura y inspirada. Y todo esto, hermanos, los versículos que ya estuvimos estudiando la semana pasada, estoy dando solamente un breve repaso. Por lo tanto, entonces miramos nosotros que si así es lo que dice el apóstol Pablo, lo cual es, porque Romanos 3, 4 dice que todo hombre sea mentiroso y Dios veraz. Entonces, llegamos a la conclusión bíblica de que la palabra de Dios es pura, es limpia, es sin error. Yo sé bien que hombres los han escrito, pero estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Ningún hombre habló de su propia voluntad, sino que todo lo que ellos hablaron fue inspirado por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que no hay ningún error en lo que se ha escrito. Entonces, si no hay ningún error en lo que se ha escrito, vamos entonces a leer y estudiar los propósitos de la Escritura. Y estuvimos viendo primeramente, ¿verdad?, que primeramente la Escritura, uno de los propósitos es para enseñar doctrina. Y es interesante, ¿verdad?, que el apóstol Pablo empieza con este sujeto, para enseñar doctrina. Y estuvimos estudiando, ¿verdad?, que la doctrina, según esta palabra, ¿verdad?, es didascalía. Y esta palabra viene, didascalía quiere decir información, instrucción. Didáscalo quiere decir el maestro. El didáscalo enseña. Y claro, ¿verdad?, que está la palabra de cache también, solo que son palabras que tienen que ver con lo mismo, la enseñanza. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, que según los lexicógrafos enseñan que esto quiere decir enseñanza, por medio de instrucción o palabra. Y es todo lo que quiere decir. Enseñanza por medio de instrucción o palabra. Y estuvimos viendo también que existe otra palabra en el Nuevo Testamento, que es paradosis. Y esta palabra, según la miramos, quiere decir instrucción, quiere decir tradición y quiere decir enseñanza.
Primera de Corintios 11:2, Gálatas 1:14 y segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 6. Solo que estas dos palabras son importantes porque tienen que ver con la doctrina. ¿Ok? Y aquí fue donde nos quedamos la semana pasada, al terminar y estudiar estas dos palabras, didascalía y paradosis. Pregunta o comentario breve, hermanos. Ok. Muy bien, vamos a entonces a entrar. Gotta be quick to the road, man. I'm sorry. Got it. Muy bien, entonces vamos a nuestro segundo punto, porque en el segundo punto, bueno, si uno de los propósitos de la Escritura es enseñar doctrina, entonces tenemos que entender no solamente la definición de estas palabras o esta palabra, sino que tenemos que entender el proceso en cómo todo esto ha llegado, ¿ok? El proceso. Y primeramente ya vimos esto, ¿verdad? La doctrina viene de arriba. Es decir, viene de Dios. ¿Ok? Y ya miramos Juan, capítulo 1, versículo 17. Miramos Juan, capítulo 17. Bueno, 7, perdón, no 17. 15 y 16. En donde dice Jesucristo que esta doctrina viene de arriba, viene de Dios. Viene del Padre. Viene de la mente de Dios. ¿Ok? Entonces ese es el proceso que vemos nosotros al principio. Y déjenme dar un poquito de fondo histórico, de antecedentes a este punto. En el Antiguo Testamento, aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, capítulo 4 y versículo 5, nota lo que dice Jehová Dios al pueblo de Israel. Esto es ya para terminar el periodo del Antiguo Testamento, porque de aquí en adelante ya vienen 400 años de silencio, es decir, 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hasta que nuevamente se empieza, estamos hablando ya de los años 430 a los años 400 antes de Cristo, al año 1 después de Cristo. Aquí hubo 400 años sin profecía, sin comunicación de parte de Dios. Usted puede leer en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12, donde habla de eso. Pero note lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 4 y versículo 5. Un texto muy importante. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías. Y claro que está hablando de Juan el Bautizador. ¿Ok? Dice, he aquí, yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero el versículo 4 dice, acordados de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Esto era la ley de Moisés, que se mira, ¿verdad?, en el monte era, ¿verdad?, en Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. ¿Ok? Era la ley. Esta ley, según como dice Salmos, capítulo 19, versículo 8, perfecta, sin ningún error. Y aquí le están una advertencia al pueblo de Dios para que ellos vengan a cumplir esa ley. Pero algo pasó en esos 400 años. En esos 400 años se levantaron los fariseos, se levantaron los saduceos, los esenios, los escribas, y voy a poner etcétera. Estas son sectas religiosas con su propia doctrina.
¿Ok? Ya cuando Jesucristo viene y Jesucristo nace, ¿verdad? En el 4, antes, esto es antes, ¿verdad? 4 antes de Cristo. Y pongo antes de Cristo para que entendamos las fechas, ¿verdad? Pero empieza el número 1, antes. Entonces todavía viene hasta aquí, ¿verdad? Y luego empieza, y a la edad de 30 años, según en Lucas, capítulo 3, versículo 23, dice que es cuando él empieza su ministerio, empieza a predicar. Entonces, noten todo el tiempo que ha pasado. Durante este tiempo, los fariseos ya habían promulgado la sociedad con su falsa enseñanza. Los saduceos ya habían promulgado lo mismo, ¿verdad? Y los esenios, los escribas, etcétera, todo. Que cuando Jesucristo vino, ya a la ley de Moisés, ¿sabe cómo le llama? Le llama tradiciones de hombres. Algo pasó. Esto lo leemos en Mateo capítulo 15, versículos 7 y 8. La ley de Moisés ya no era la ley que Dios les había dado en aquel entonces. El hombre ya había corrompido la ley de Dios. Y por lo tanto, entonces, miramos nosotros que Jesucristo viene para poner en orden lo que necesita que ponerse en orden. Y esto es la doctrina. La doctrina verdadera. Jesucristo le llama al fariseo, al saduceo y al escriba hijos de Satanás. Mateo capítulo 23 y versículo 15. Cuando dice, hipócritas, ustedes tratan de convertir a algunos a su religión, dice, pero lo hacen doble veces hijo del infierno. Y el infierno es corrido por Satanás. Por eso digo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, versículo 9 y 10, les nombra y les dice a los judaizantes, hijos del diablo. Juan les dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, sinagogas de Satanás. Solo que todo esto, ¿verdad?, concuerda con la Escritura. Entonces Jesucristo viene de arriba para establecer la doctrina correcta, verdadera. Y miramos nosotros entonces que Él se pasó de unos 3 a 3.5 años enseñando primeramente a los apóstoles de esta doctrina. Empezó a los 30 años, Lucas 3:23, y le enseñó a los apóstoles. Y por eso es que cuando Jesucristo viene a morir, ser crucificado en la cruz, dice, consumado es, Juan capítulo 19, versículo 30, que ya había cumplido todo lo que tenía que hacer. Y uno de ellos era de que ya le había enseñado a los apóstoles la doctrina. Ahora, en ese tiempo es posible que los apóstoles no se recordaban de cositas. Pero antes de que Jesucristo ascendiera al trono para estar a la diestra del Padre, note lo que les dice en Juan capítulo 16 y versículo 33. Bueno, Juan capítulo 16, versículo 13, perdón. Juan capítulo 16 y versículo 13. Aquí le está hablando a los apóstoles. Y note lo que le está diciendo a los apóstoles antes de ascender. Juan capítulo 16 y versículo 13 dice, estoy en Hechos, con razón. Juan capítulo 16 y versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ya van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque van a ser inspirados con el Espíritu Santo. Esta es la promesa del Padre a ellos, que les iba a enviar el Espíritu Santo. Entonces miramos nosotros que los apóstoles ya ahora entonces son inspirados por el Espíritu Santo para que no cometan ningún error cuando es de comunicar la doctrina.
Ya estuvimos hablando de esto, ¿verdad? Que hay dos diferentes inspiraciones. Inspiración en donde el Espíritu Santo viene a inspirar al ser humano para que hable y para que escriba sin error, pero que todavía posee sus propias características, es decir, puede pecar, puede caer en pecado. Por eso Pablo dice que él le pedía a Dios que él, siendo uno que predicó la verdad, que no fuera a caer. 1 Corintios 9, 24 y 25. Pedro, un apóstol de Jesucristo, fracasó. Gálatas capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo lo vino a reprender duramente delante de toda la congregación porque fracasó. Se envolvió en el pecado de hipocresía. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que son inspirados, pero para comunicar, para hablar sin error. Entonces miramos nosotros que los apóstoles vienen entonces ahora a asumir la responsabilidad de enseñar la doctrina. Jesucristo murió, fue crucificado. Y antes de ascender al trono del Padre, Mateo capítulo 28, versículo 19, le dice, por tanto, ir a todo el mundo, bautizando en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y noten el versículo 20, y enseñándole todas las cosas que yo, Cristo, os he enseñado. Y esta es la doctrina de la cual estamos hablando. Ok, ¿ya tomó foto, hermano? Sí. Vamos pues entonces mirar lo demás. Ya miramos nosotros que viene la doctrina de arriba, Jesucristo, a los apóstoles. Y los apóstoles entonces tienen la responsabilidad de enseñarle a todos los bautizados. Y recuerde que los bautizados son los que son añadidos a la iglesia de que de Cristo, no a ninguna denominación. Ahí no, los que fueron bautizados no fueron añadidos al fariseísmo, a los saduceos, a los esenios, ¿verdad?, a los escribas. No, fueron añadidos a la iglesia de Cristo. Hechos 2:47 dice que fueron añadidas cada día a la iglesia del Señor. Y entonces miramos nosotros que los apóstoles, ya entonces a los bautizados se les manda que vengan, ¿qué?, a enseñarles esta misma doctrina. Y en el versículo 42 de Hechos capítulo 2 dice, y perseveraban. ¿Quién perseveraba? La iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí se llama la ley de Cristo. Así lo viene a explicar Pablo en Gálatas capítulo 6 y versículo 2, la ley de Cristo. Pero en realidad no es la ley de Cristo, sino que era la ley del Padre, la ley de Cristo. Aquí en esto, ¿verdad?, ya se viene a nombrar esta misma ley, esta misma enseñanza, como la enseñanza apostólica. ¿Ok? La enseñanza apostólica. Y claro que mientras que miramos el Nuevo Testamento, tienen varios, se le da varios nombres. Más adelante vemos palabras sanas. Vemos sana doctrina. ¿Ok? Y esto lo puede ver, por ejemplo, en la primera carta de Timoteo, capítulo que es 1, versículo 10, capítulo 6, versículo 3, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 3, Tito, capítulo 1, versículo 9, versículo 13 y capítulo 2, versículo 1. Ahí me damos la frase sana doctrina. Y esto es, ¿mande? Tito 2:1. Se me acabó el pizarrón. Ahí en la escuela de predicadores tenía de una pared a la otra pared puro pizarrón, eso es lo que me daba gusto, hermano. Me arrancaba. Pero, Tito 2:1. 1 y 2, ¿verdad? Porque el 2 es el que habla de la sana doctrina. Pero miramos nosotros que los apóstoles ahora ya tienen la responsabilidad y están bajo inspiración. Lo que ellos están enseñando
ahora entonces ellos le enseñan a personas sobre lo mismo que Jesucristo enseñó al principio cuando